Bienvenidos a una nueva emisión de Vida Conciencia. Hoy vamos con dos temas difíciles, complicados, pero completamente necesarios y pertinentes en el momento de la historia de la humanidad que estamos experimentando. Ellos son la muerte digna y la eutanasia. Como veremos en el recorrido de este programa, sabremos que no son dos cosas iguales, que no representan exactamente lo mismo. Sin duda, pues hay que entrar en detalle con personas que estén muy familiarizadas con estos conceptos para que podamos aterrizar estas ideas y cada vez construyamos una opinión más informada con respecto, insisto, a estos temas tan importantes. Este programa pretende desafiar una visión epicúrea. Quiero invitarlos a que lean un escrito corto de Epicuro que es la Carta a Meneceo. Y cuando se pregunta por la muerte, dice, bueno, pero ¿por qué tenemos que preocuparnos por la muerte? Si cuando estamos vivos ella no está. Y cuando ya no estamos y estamos muertos, pues ella ha llegado. O sea, no, como que nunca hay un encuentro determinante con ella. Esa es una síntesis, pues, un poco burda, pero que sí nos da un panorama de lo que era esa visión de Epicuro frente a la preocupación con ocasión de la muerte. Pero acá queremos hacer algo distinto. Y es un llamado a lo necesario, que es de hablar de un asunto que a veces suena como tan espinoso. De pronto la gente que está empezando el programa le da ganas de cambiar el canal. La invitación es a que no lo cambien y a que escuchen este programa con atención y que a su vez nos envíen las preguntas a través de redes sociales para que interactuemos un poco y le podamos preguntar a nuestros invitados. Ya van a ver, son muy especiales para la construcción del programa de hoy. En primer lugar, tenemos a la doctora Paula Prieto, y es médica, magíster en bioética, es la jefe del Servicio de Humanismo y Bioética de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora Prieto, bienvenida a nuestro programa. Un saludo, Camilo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay que iniciar por algo y quisiéramos conocer un poco cómo es su trabajo dentro de la Fundación, cómo es ese día a día. ¿Y qué tipo de pacientes es con los que normalmente usted está relacionada? Sería muy interesante que nos contara sobre eso. Muchas gracias. Desde el Servicio de Humanismo y Bioética de la Fundación, lo que hacemos es apoyar las decisiones difíciles de nuestros pacientes y sus familias y del grupo médico y encontrar entre todos la mejor opción, la mejor ruta para los pacientes desde el punto de vista humano, desde el punto de vista moral. Luego, lo que nosotros hacemos desde el servicio es una especie de ser intermediarios, interlocutores, mediadores en situaciones difíciles, en situaciones de crisis que se dan en el hospital. La mayor parte de esas situaciones difíciles se dan en escenarios de final de vida. Eso quiere decir que acompañamos a pacientes y familias en su proceso de la muerte. Eso es lo que más hacemos y tenemos procesos educativos alrededor de eso, de humanización de la atención, de acompañamiento, de comités de ética, pero nuestra labor es acompañar esos escenarios de final de vida. Sí, no es sencillo, ¿no? No es una labor sencilla, sin lugar a dudas. Estamos hablando de no buenas noticias, sino noticias difíciles para dar, noticias difíciles para ser recibidas, pero que sin duda uno espera como familiar de un paciente o como paciente. ¿Cómo son esos, podemos tipificarlos como escenarios de final de la vida? ¿Cómo son estos espacios? Y no solamente hablo del tema de infraestructura, sino más bien de cómo son estos aspectos de la comunicación de estas noticias complicadas. Estos encuentros en general los favorece el grupo médico cuando tiene un paciente que está llegando al final de la vida. Muchas veces también son los mismos pacientes los que buscan este apoyo y lo que pretendemos es acompañar a las familias en el caso que los pacientes no se puedan comunicar para tratar de entender cuáles son esos deseos de los pacientes que hubieran querido ellos en ese proceso de muerte para poder honrar esos deseos y respetarlos. Lo más difícil es tratar de entender qué hubiera querido el paciente cuando ya no lo dijo, cuando no lo manifestó con anterioridad, y nos toca con la familia convertirnos en las voces de los pacientes, nosotros desde la parte médica y ellos desde la parte familiar, para poder llegar a la mejor decisión de qué hacer en ese proceso de final de vida, dónde quiere fallecer, en su casa, en el hospital, en un hospicio, en qué condiciones, acompañado, con qué tratamientos o intervenciones. Y ese es el papel. La mayoría de los escenarios son pacientes que ya no se pueden comunicar, que finalmente no conocemos de primera mano, de primera voz,
esos deseos y nos toca interpretarlos con los familiares y con los médicos. Bueno, entonces, tal vez frente a esa circunstancia de interpretación de qué es lo que hubiera querido el paciente o cómo hubiera sido lo deseable de esa relación, existe un concepto que ustedes manejan y es el de voluntades anticipadas. Importantísimo que hablemos de dos aspectos. Me gustaría hacer dos aspectos con respecto a esto. Primero, conocer qué es este concepto de las voluntades anticipadas. Y pegado a esto, otra pregunta. ¿En Colombia este asunto de las voluntades anticipadas está regulada? Sí, señor, el concepto de voluntad anticipada surge hace muchos años en los Estados Unidos y la idea es prolongar esa autonomía del paciente cuando ya no se puede comunicar a través de un escrito en el cual, cuando estaba consciente, lúcido, enfermo o no, dejó consignados cuáles eran sus deseos de final de vida, qué le gustaría recibir o no recibir en el proceso que está ya enfrentando la muerte. Esos documentos de voluntades anticipadas se han extendido por todo el mundo y ante la segunda pregunta, son válidos en Colombia, están reglamentados desde el año 2018, se pueden suscribir desde cualquier ciudad, cualquier hospital en donde usted deje registrados esos deseos con una comunicación con su familia, con su médico tratante, de manera que en el momento en que ya no se pueda comunicar, están plasmados en un documento y para nosotros como médicos y como grupo tratante facilita enormemente las decisiones en un momento dado para los pacientes porque conocemos sus deseos y los podemos respetar. Es decir, podría ser a través de una carta, un documento firmado, no tanto como, no sé, pienso en este momento, doctora Prieto, como un testamento, ¿no? Uno piensa en un documento de final de vida, se relaciona más como con la disposición de los bienes, pero aquí es distinto, porque aquí es con la disposición de la voluntad, de esa voluntad anticipada. Entonces, si estoy interpretando correctamente, puede ser a través de un documento, lo que tiene validez es eso, el documento firmado. Sí. Si obviamente se hace con los requisitos que está establecido ya en la norma, pues sería el ideal firmarlo con 2 testigos o ante un notario o con el médico tratante. Pero la idea del documento, más allá de firmar un papel, es que se cree el escenario con las familias y los médicos de hablar del tema, de poner los deseos de final de vida sobre la mesa. Si usted los quiere dejar consignados ya en un documento, ideal, pero muchas veces con que los hijos nos digan, mi papá siempre dijo, él siempre nos manifestó que quería, no quería, eso para nosotros como médicos es válido, porque son deseos que se han manifestado y nos han dicho cómo quieren vivir ese último tramo de su vida. Ideal en un documento, claro, y además que está reglamentado en Colombia, pero la recomendación es hablar del tema, hablemos del final de la vida, de lo único certero que tenemos, que es la muerte. Tal cual, tal cual. Y relacionado a esto, me surge otra pregunta. Se habla mucho de muerte digna, ¿no? Y siento que es un concepto que ha sido manoseado y se dice que es una cosa, se dice que es la otra, y se combinan definiciones. ¿Por qué no le aclaramos a los televidentes qué quiere decir esto de muerte digna? Yo se lo voy a decir desde mi perspectiva. Creo que hablar de muerte digna tiene una carga de lo que cada cual considera que es muerte digna. Para mí el escenario de morir puede ser ideal en mi casa, con mi familia, acompañada, obviamente sin sufrimiento, sin dolor, con un buen manejo sintomático. Para otras personas puede ser en el hospital, para otras personas puede ser en un hospicio, que es un sitio exclusivo para fallecer con los mejores cuidados paliativos disponibles. Creo que el concepto de muerte digna lo construye cada uno en lo que quiere uno entender como digno y lo que para uno implica todo el aspecto espiritual, emocional, familiar. Luego no le podría dar una definición de muerte digna más allá de la mía. Fallecer en compañía de mi familia, en paz, acompañada, con control sintomático, cerrando ciclos, con un apoyo emocional, espiritual. Para otros puede tener otro significado. Lo que sí creo que es importante es que cada uno defina qué es para él su muerte digna, poner esos deseos sobre la mesa para poderlos respetar. Muy bien, entonces vamos aquí sacando una conclusión fuerte y es, la muerte digna no es un asunto de definición universal que sale en el diccionario y va a decir, es esto. No, está más relacionado con esas voluntades individuales y una decisión muy íntima, muy concernida entre el paciente, su familia, también entre el médico, el paciente y su familia. Sus convicciones religiosas.
Sin duda. Ajá. De hecho, más adelantico quiero hacer unas preguntas de casos puntuales y de casos reales, ¿no? Además, no de supuestos, sino de casos reales. Entonces, esto nos ayuda a tomar una distancia saludable entre muerte digna y eutanasia. Con frecuencia se usa erróneamente la muerte digna como sinónimo de eutanasia, pero entonces veo que usted nos está llevando a establecer una diferencia. Expliquemos, por favor, la diferencia entre los dos y hablemos un poco sobre lo que es la eutanasia en sí. Yo creo que haberle puesto el título de muerte digna o que la gente relacione muerte digna con eutanasia ha dejado muy corto el concepto de muerte digna, porque creo, como le dije antes, que implica toda una construcción individual de un concepto y de acuerdo con las creencias, las preferencias de cada persona. Eso implicaría que si la única opción que hay es muerte digna es igual a eutanasia, las personas que no soliciten eutanasia no tienen una muerte digna, no tendrían acceso a una muerte digna, o más bien lo podríamos dar la vuelta. ¿No será que una de las opciones de muerte digna para algunas personas, que ojalá sea excepcional y que las podamos cuidar con cuidados paliativos de la mejor manera, pero que para algunas personas en escenarios excepcionales esa sea la alternativa de muerte digna, pero que para todos, para el común de las personas, muerte digna la pueda construir cada uno, pueda manifestar sus deseos de cómo quiere vivir ese proceso y de esta manera todos, con la solicitud que hagamos, obviamente dentro de un marco legal y ético médico, tengamos una muerte digna. Está claro esa diferenciación. Ahora bien, ¿cómo es este programa ya de atención en la parte final de la vida de los pacientes? ¿Cómo funciona un escenario de estos? Porque yo me imagino, ¿no? Comparándolo, por ejemplo, en una unidad de cuidado intensivo o en las habitaciones de los hospitales, en las salas de cirugía, en las salas de emergencia, se hacen unos esfuerzos grandiosos por tratar de robarle a la muerte el espacio, ¿no es cierto? Tratar de arrebatarle por lo menos un instante más a la muerte y traer la gente, no dejarla escapar. Pero entonces, tal vez esos escenarios, no quiero usar la palabra, o no sé si la palabra, usted me corregirá, si la palabra apropiada sea ya resignación a esa situación de decir, ok, estamos ya en el último tramo, y eso lógicamente tiene que tener ya unas consideraciones, me imagino, en el tipo de visitas, en el personal y en la manera misma como se trata a los pacientes. Me encantaría que nos contara un poco cómo es este escenario en su funcionamiento. En general, cuando se define que una persona ya no tiene opciones terapéuticas, porque esa es la realidad para todos vamos a fallecer. Luego, en algún punto, los recursos farmacéuticos y de tratamiento se agotan, se terminan y entramos en una reorientación de todo ese esfuerzo terapéutico hacia medidas de confort y de medidas de control de síntomas. Cuando ese momento ya se define y ya se ha conversado con la familia y se ha llegado a ese acuerdo de que vamos a orientar todo para cuidar a un paciente que esté tranquilo, que no tenga dolor, que no tenga síntomas, la mayoría de ellos en la institución estarán a cargo de cuidados paliativos. Eso quiere decir que estarán en la habitación en lo posible. Si los podemos sacar de las unidades de cuidado intensivo, pasan a una habitación, ojalá solos con sus familias, se abren las visitas, si quieren hacer algún tipo de celebración, si quieren tener apoyo religioso con alguna ceremonia especial, alguna despedida, alguna cosa no de fiesta, pero de celebrar la vida, porque algunos lo hacen con la familia presente. Tenemos también instaurado un programa de mascotas para que se puedan despedir de sus mascotas aquellas personas que ya están en proceso de final de vida, y tenemos toda una serie de personas en la institución alrededor para poder hacer esos deseos realidad, una comida diferente, una visita diferente, una ceremonia diferente y toda la parte ya administrativa después, que es tan dolorosa para las familias, para apoyar todas las gestiones y trámites necesarios. Luego tenemos un grupo de personas desde que se hace
se toma ya o se hace evidente la situación de final de vida, en donde nosotros apoyamos las decisiones si lo hemos necesitado, o dar una mala noticia desde el Servicio de Humanismo y Bioética, acompañar el grupo tratante en ese escenario, pero después se mueven muchas personas dentro de la institución desde apoyo emocional por parte de salud mental, religioso, a pesar de ser un hospital laico, tenemos todo un apoyo de distintos credos, nutrición para alguna comida o dieta especial, algún evento, alguna despedida, nuestro programa de mascotas, o sea, nos movemos un poco alrededor de la persona y su familia para tratar de garantizarle un final de vida plácido, tranquilo y digno, de acuerdo con sus deseos y preferencias. Ok, doctora Prieto, no la quiero poner en enredos con esta pregunta, pero escuchándola a veces pensaría algo, y es que se recibe un trato muy humano, muy cálido en este espacio de final de la vida. ¿No será que de pronto a los médicos nos falta un poco más de estos elementos humanísticos en el resto de la atención? No solamente ya cuando estamos a final de la vida, sino en el resto de los procesos de atención con los pacientes. ¿No será que tal vez a veces el afán al cual nos tiene abocados el mismo sistema de salud nos ha como quitado, nos ha hurtado ese espacio humanista de la atención de los pacientes, que ustedes muy bien tienen expuesto dentro de estos escenarios? Puede ser que sí, puede ser que en el día a día, que un hospital con un volumen alto, con unas exigencias académicas de docencia, no le podría decir que eso no pase, ni muchísimo menos. Así como le hablo que el escenario que más nos enfrentamos es el final de la vida, tenemos otros escenarios, otras circunstancias de apoyo a familias y a grupos tratantes, en donde buscamos eso, hacer reuniones con los familiares, explicar la patología, tomarnos el tiempo, aclarar dudas, planear el tratamiento, establecer metas de tratamiento que se puedan cumplir, y en el caso de no cumplirlas, volvernos a organizar. O sea, si bien es cierto, lo mayor de estos apoyos los hacemos en escenarios de final de vida, de resto tratamos de hacerlo de forma permanente para no perder ese vínculo, esa empatía, esa compasión con la cual debemos tratar a nuestros pacientes en cualquier momento, no solamente al final de la vida, dar la información adecuada en términos claros, con palabras claras, tomarnos el tiempo, no ver el celular, sentarnos en un sitio tranquilo, una atención organizada, a tiempo, de enfermería, cálida. Eso se tiene que hacer siempre, no solamente al final de la vida. Yo le hablo del escenario que más veo, pero eso no quiere decir que en los otros momentos de la atención, cuando nace un bebé, cuando está un niño, o sea, muchos escenarios de atención, no deba buscarse hacer lo mismo siempre. Siempre recordar que somos seres humanos, cuidando seres humanos. Y la regla de oro, cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros en cualquiera de estas circunstancias tan vulnerables que es estar enfermo. Circunstancias vulnerables mientras estamos enfermos. Ahora vamos a ir a responder algunos casos puntuales. Agradecemos los mensajes que ustedes nos puedan enviar y preguntas a través de redes sociales, ya sea Facebook, YouTube, para ir como explorando cada una de las preguntas y los casos que ustedes quieren que discutamos en el programa. Entonces, para ir a esta parte ya lo haremos después de esta breve pausa de comerciales. Continuamos acá en Vida Conciencia con estos temas, insisto, complicados pero necesarios de traer a la mesa, necesarios de verlos a través de la televisión, necesarios de discutirlos en nuestras casas, compartir nuestras opiniones también en redes sociales. Y esos temas centrales del programa de hoy son la muerte digna y la eutanasia. Estamos conversando con la doctora Paula Prieto, quien es la jefe del Servicio de Humanismo y Bioética de la Fundación Santa Fe. Y en esta parte, ya en este segmento del programa, íbamos a hablar sobre casos específicos. Hace un momento, doctora Prieto, usted nos comentaba cómo a veces hay algunos pacientes que hacen solicitudes por motivos religiosos, que tal vez en otro momento de la historia de la medicina o incluso del desarrollo de cómo se va dando en la sociedad, hubieran podido ser vistos como algo extraño. ¿Cómo podemos relatarle a los televidentes cómo pueden ser esas solicitudes particulares de algunos pacientes con respecto a sus credos, con respecto a sus convicciones religiosas, y que son completamente válidos, por supuesto?
Sí, hay casos que son muy reconocidos y que generan una dificultad en el manejo, y es entender, por ejemplo, los testigos de Jehová. Son pacientes que en un momento dado no van a aceptar transfusiones sanguíneas, que por su convicción religiosa no está dentro de lo que ellos podrían aceptar como una parte del tratamiento, y nosotros aceptamos y respetamos esas solicitudes con clara opción de que entiendan las consecuencias, que la mayoría lo hacen porque es su convicción religiosa, los riesgos a los cuales pueden estar sometidos, y en el caso en que ellos se mantengan en su solicitud, que como le digo, respetuosamente aceptamos porque es una creencia fuerte para ellos, simplemente tratamos de utilizar las alternativas que ellos permiten, y en un momento dado muchos de ellos salen solamente con estas alternativas, pero otros pueden fallecer, y simplemente respetamos una postura religiosa válida para ellos. Eso tal vez es lo que genera mayor dificultad a nivel hospitalario. Bueno, muy bien. Ahora, otra circunstancia. Vamos a cada vez más frecuente, ¿no? Y ahorita en medio de la pandemia. Antes de grabar el programa, yo le contaba de un caso. Un paciente, por ejemplo, solicita en la unidad de cuidado intermedio, le dicen, mire, usted en este momento ya se está desaturando y puede que usted necesite cuidado intensivo y puede que usted necesite ser entubado. Estos pacientes tienen la opción ética y jurídica de decir, mire, yo quiero renunciar a esos tratamientos, asumo el riesgo vital que esto implica y yo prefiero seguir recuperándome en mi casa. ¿Esto es válido? Sí, es válido. Una persona en cualquier contexto, no solamente hablemos de pandemia, puede no aceptar un tratamiento médico, una indicación médica, conociendo cuáles son los riesgos a los cuales se expone, si hay alguna alternativa que podría recurrir, y obviamente en el caso de pandemia podría negarse al tratamiento que usted sugiere. Tiene que quedar muy claro primero la capacidad de toma de decisiones de ese paciente, que sí entiende lo que se está diciendo, las consecuencias, los riesgos de su decisión, y si eso es así, simplemente se reorienta el esfuerzo a hacerlo en su casa con todas las medidas de bioseguridad, recomendaciones, aislamiento, etcétera, porque es una persona pues contagiosa, pero que si el deseo es que se maneje en la casa y tiene los recursos y el apoyo familiar y el apoyo social para hacerlo, pues garantizarle ese egreso y firma un documento que se llama en contra de las recomendaciones médicas, porque está haciendo algo que no está recomendado desde el punto de vista médico, que es lo que también se llama salida voluntaria, y de esta forma se continúa su manejo en casa o en donde la persona establezca. En caso de no pandemia, la persona firma un documento de salida en contra de las recomendaciones médicas, sin que por eso sea susceptible de ser en cierta manera sancionado, porque él no acepta las recomendaciones, simplemente se dan alternativas, se explica cuáles son las medidas, tratamientos, porque ese es su derecho. Luego, en cierta manera, castigarlo porque no acepta lo que el médico dice, pues tampoco es correcto. Es simplemente que entienda el riesgo que está asumiendo. Bueno, otro caso frecuente. Los elementos para tomar la decisión, los integrantes para tomar la decisión. Está el paciente, el médico tratante y la familia. Resulta que en vida la familia no se puede poner de acuerdo con el paciente dice yo renuncio a ser reanimado, yo no quiero ser reanimado, pero no firma ningún documento. La familia insiste en que en caso de que se presente la situación, quieren que su familiar sea reanimado y se sigan haciendo los máximos esfuerzos posibles. Suponiendo, doctora Prieto, que este paciente termina en una muerte cerebral, es decir, una condición que pues consideramos por definición irreversible, y está esa definición, esa expresión, esa voluntad, podemos poner estos términos, anticipada del paciente que lo expresó verbalmente, pero la familia siempre estaba en una posición distinta. Cuando llega el momento de tomar la decisión, ¿qué hacer con este paciente? ¿Cómo se resuelve ese conflicto? ¿Cómo se maneja esa circunstancia? Eso es tal vez de las situaciones más difíciles a las cuales uno debería anticiparse antes de llegar a esa situación tan extrema ya en donde las decisiones son muy difíciles de tomar, porque ya primero ni el paciente está, y segundo nos toca ese diálogo con la familia y tratar de encontrar un punto adecuado para el paciente. Hay un punto que no podemos perder, y es una cosa son las exigencias de las familias que no quieren que su familiar fallezca, y otro lo que está adecuado desde el punto de vista médico.
Nosotros como profesionales de la salud tenemos que mantener esa guía de la práctica médica adecuada basada en la evidencia de lo que le conviene y de lo que le sirve a un paciente, más allá de las solicitudes de las familias. Habrá casos extremos en donde tenemos que decir, eso que ustedes están pidiendo no lo vamos a hacer. En esta institución nos cuesta mucho trabajo ir en contra de una buena práctica médica y tenemos que llegar a acuerdos con las familias que en general con una buena comunicación se logra, explicando cuáles son los beneficios, los riesgos y sobre todo las metas de tratamiento. La discusión se toma entre el grupo médico y la familia, pero teniendo en cuenta la parte técnica, la parte médica, la parte de ética médica, lo que guía nuestro actuar, porque las solicitudes no siempre son válidas por parte de las familias y pueden estar pidiendo que sigan haciendo reanimaciones, tratamientos, intervenciones, diálisis, pero si un paciente se encuentra al final de la vida y eso no lo beneficia o una reanimación no lo beneficia y es desproporcionada para ese paciente, nosotros como médicos deberíamos mantener una postura, explicar claramente cuál es nuestro quehacer para no hacerle daño al paciente. Nosotros somos los garantes de un paciente que no se puede comunicar. A pesar de que las familias tengan buenas intenciones, nosotros como médicos también tenemos la obligación de proteger y de hacer los mejores tratamientos para un paciente. Y claro, parte de esa protección radica en una buena comunicación con el paciente y esto es un llamado a todos los televidentes cuando seguramente estemos, porque todos podemos y vamos a estar o hemos estado en una situación de estas. Es importantísimo poder hablar con el médico tratante, que nos explique bien, vea, ¿qué diferencia hay entre un estado vegetativo, que es una muerte cerebral? Acláreme bien, por favor, las definiciones, porque con eso se ayuda seguramente a entender la circunstancia, a tomar las mejores decisiones. Doctora Paula, antes de despedirla, quisiera preguntarle lo siguiente, y es que si con frecuencia, tal vez si esta conversación la hubiéramos tenido hace un año, ¿no? De pronto no sé, yo siempre he pensado que el tema de la muerte es pertinente, pero de pronto para la sociedad en general no sería tan pertinente porque es algo de lo que usualmente a la gente no le gusta hablar, no le gusta conversar, ¿sí? Hay otros temas tal vez más agradables para hablar, pero ahora, con ocasión de la pandemia y en el cual sentimos que la muerte nos respira con tanta frecuencia, seguro este tema se ha hecho más habitual. ¿Cómo es su percepción de la presencia narrativa de la muerte dentro de estos instantes de historia de la humanidad que estamos experimentando? Sí creo que se ha puesto el tema sobre el tapete, sí creo que las personas somos capaces de hablar de la muerte de una manera distinta. Yo en particular recibo más solicitudes de hacer documentos de voluntad anticipada, de dejar registrado esos deseos de final de vida, porque la gente al verla más cercana y ser de golpe las personas que van a estar enfermas en las unidades de cuidado intensivo sin poderse comunicar, ojalá aprendamos de eso, ojalá aprendamos de esta pandemia que independientemente de ella siempre tendremos la muerte como algo cierto, como algo que no vamos a evitar y que si logramos hablar de eso de manera tranquila, con la familia, en la sala, en la casa, en la mesa de la cocina, será mucho mejor hacerlo en ese escenario que en la unidad de cuidado intensivo. De esta manera, si conocemos los deseos de nuestros papás, si nuestros hijos conocen los nuestros, vamos a ser capaces de honrarlos, de respetarlos, vamos a tener menos dificultades en el escenario clínico, los médicos podrán tomar mejores decisiones, sobre todo respetuosas de los deseos, hacer intervenciones que son necesarias, no excesivas, no desproporcionadas para alguien que no las quiere y que finalmente también desde el punto de vista médico no le beneficia o es desproporcionado para él. Sí se ha puesto el tema más sobre el tapete y ojalá que sea uno de los aprendizajes de esta situación tan difícil que estamos viviendo. Pues doctora Prieto, muchas gracias por estas explicaciones, por estos conceptos tan precisos, adicionalmente desde una visión de la experiencia personal. Muchas gracias por haber aceptado la invitación al programa y cuando las circunstancias lo permitan, espero que nos podamos tomar un café y exploramos si por algún lado somos primos. Además, muchas gracias por la invitación, muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ustedes, por favor, no se despeguen. Vamos a seguir hablando de estos temas de muerte digna y eutanasia después de esta breve pausa comercial.
Continuamos en Vida Conciencia, hablando de la muerte digna y la eutanasia. Ahora en este bloque del programa vamos a entrar un poco a tratar de comprender cómo ha sido este debate en nuestro país y algunos asuntos también de definiciones y de reflexiones sobre estos dos conceptos. Antes de presentarles a nuestro invitado, quiero hacerles una invitación y es para que leamos sobre estos temas. Por ejemplo, hay un autor muy interesante, Martin Heidegger, que de hecho tiene un concepto que es fascinante, es bien complejo, pero es bien provocador. Y es que si pensamos, tal vez la muerte es la posibilidad común dentro de todas nuestras posibilidades. Es decir, si salimos de la casa tenemos muchas posibilidades, podemos irnos en carro, podemos irnos en bus, podemos irnos a pie, de pronto nos roben, de pronto lleguemos felices a nuestro destino, pero en todas esas posibilidades siempre la muerte va a ser una posibilidad dentro de las posibilidades. Y eso hace tan necesario que siempre la pensemos como una posibilidad, pero no ver simplemente en ella un componente trágico, sino también un componente que nos define, un componente límite en el sentido como tal. Si nosotros no tuviéramos ese límite, no seríamos humanos, ¿verdad? Seríamos eternos. Y de hecho también quiero hacerles una recomendación, que es la lectura necesaria de un cuento de Borges, el cuento del inmortal, y del problema que puede tener alguien, no digo un ser humano, sino alguien que existe al ser inmortal. ¿Cuáles pueden ser esas complejidades de nunca morir y de no tener el límite? Y este límite justamente es la muerte. Y de eso es lo que estamos hablando hoy acá en Vida Conciencia. Ahora, para esta siguiente parte del programa, he invitado al doctor Eduardo Díaz. Él es médico, es colega, es especialista en bioética y además es doctor en filosofía. Es el director del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana. Eduardo, bienvenido a nuestro programa. Hola Camilo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos siguen en el programa. Gracias Eduardo. Pues feliz de tenerte aquí en este espacio y me encantaría que le compartieras por favor a los televidentes cómo ha sido esa experiencia tuya y qué reflexiones te ha suscitado este debate en Colombia. Hablemos particularmente, bueno, tú me hablas del año 1997, ¿no? De cómo ha sido este debate en Colombia entre muerte digna, eutanasia, cómo se ha ido desarrollando esto en nuestro país. Bueno, pongámoslo arrancando con la reflexión que estabas presentando hace un momentico, y es que la muerte ha sido un tema de reflexión a lo largo de la historia, desde hace siglos, porque es sin duda la compañera de la cual no nos podemos separar. Entonces, como tú lo decías, hablando de Epicuro, de Heidegger, pues hay muchos autores desde la filosofía, desde la literatura, desde el arte, que han reflexionado sobre esta inexorabilidad que es la muerte. Pero también quiero recordar un poco lo que nos enseñó Freud, y es que todos en el fondo nos creemos inmortales, y es difícil pensar en la propia muerte. Generalmente pensamos en la muerte, pero en los demás, en los otros, y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. En todo caso, creo que es una cuestión profunda e inevitable que en varias ocasiones en nuestra vida pensemos en esto de la muerte. Y bueno, entrando un poco a la pregunta que haces específica, pues la historia de la eutanasia en Colombia, digamos, tiene un punto de quiebre en una sentencia de la Corte Constitucional, que es la C-239 de 1997, cuando se despenalizó el homicidio por piedad. Esa sentencia lo que hizo fue abrir el camino para que las personas pudiesen decidir sobre si querían o no querían, digamos, definir el final de su vida, si estaban en el tránsito de una enfermedad terminal, sufriendo intenso dolor, y si tenían la capacidad para hacerlo. Entonces esa sentencia abrió esa ventana, digámoslo así, y es una sentencia que fue muy polémica en su momento, y lo sigue siendo todavía porque después de esa sentencia han venido otros desarrollos. Pero el tema de la eutanasia no es nuevo. La palabra eutanasia, pues tú lo sabrás, significa buena muerte. Y con eso quiero también introducir algo que quizás sea pertinente tratarlo en nuestro programa, que hablamos mucho de la muerte digna, pero también tenemos que hablar también de la buena muerte, como lo hablaban los antiguos. ¿Qué significa eso? Y lo segundo, que esto de la muerte digna, tal como aparece en estas discusiones, está muy ligado al contexto biomédico, ¿no? Y esta reflexión arranca pues en un mundo que se ha vuelto muy tecnologizado, donde las personas comienzan a morir mucho más en el hospital que en la casa, que era lo que ocurría antes.
Muy bien. Dentro de este asunto de definiciones, hablábamos hace un momento con la doctora Prieto, Eduardo, que hay algunos errores, ¿no? Siempre asociar la eutanasia a la muerte digna. Y estábamos hablando con ella que no siempre es así. ¿Podemos explicar a los televidentes en sí qué es la eutanasia? Sabemos que es, sí, es una buena muerte, pero se habla mucho que de eutanasia activa, pasiva. Bueno, hay gente que yo a veces veo que expresa eso en redes sociales, ¿no? Que no, en Colombia la eutanasia está prohibida, es ilegal. Pero sabemos que existe ya, como lo mencionabas, jurisprudencia en torno a esto. ¿Podemos profundizar un poco más en esta parte, por favor? Pues claro, hay muchas definiciones como tú lo dices y seguramente habrá autores que dan algún detalle distinto a otros, pero en general, como se entiende en Colombia y a partir de esa sentencia que estamos citando, la eutanasia es el acto de producir la muerte a alguien que lo solicita, pero tal como lo puso la Corte, no es cualquier persona, sino es una persona que está con un diagnóstico de enfermedad terminal, que en general se acepta que es alguien que no tiene esperanza de vida o expectativa de vida más allá de 6 meses, que está sufriendo intensamente, que decidió no aceptar otras alternativas, que tiene la capacidad mental para tomar esa decisión y que quien hace el procedimiento es una persona calificada, que es el médico. Entonces, eutanasia activa, como tú lo estabas poniendo ahí, se refiere a ese acto de hacerlo, ¿no? Se hablaba antes de eutanasia pasiva como la situación en la cual no se hace nada, digamos, de manera activa, sino que se deja de hacer y de ese dejar de hacer entonces viene la muerte de la persona. A eso se llama eutanasia pasiva. Bien, entonces ya con eso nos va quedando claro. Ahora que hablabas de autores, no puedo dejar de mencionar esto y es como tenemos maneras tan diferentes de despedirnos de la vida, ¿no? Hay personas para las cuales es una angustia y otras personas por lo cual lo asumen de una manera distintísima. Y también recuerdo cuando estaba haciendo la maestría de filosofía, había un asunto que se repetía con constancia, y es que a veces la filosofía podría ser un vehículo para aprender a morir, ¿no? Como esa última expresión de Sócrates, que tu maestro, ¿qué es lo último que va por decir? Maestro, lo que dice en ese instante, no se les olvide que le debemos un gallo a Asclepio. Y uno dice, no, pero ¿cómo puede ser esta la última frase de una persona que está a punto de morir? Y en ese sentido, Eduardo, ¿cómo podríamos tratar de entender cómo se relacionan los cuidados de esto que tanto se habla, cuidados paliativos? Primero, ¿qué son, no, los cuidados paliativos? Pero ¿cómo podemos entender ese asunto de los cuidados paliativos? Tal vez como un derecho, podría usarlo ahí, lo dejo entre comillas, lo subrayo, como un derecho, necesario, sin duda, para cualquier ser humano y para cualquier ciudadano en Colombia. Bueno, volvamos un poco al contexto. El debate sobre la eutanasia, el morir dignamente en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, y con eso me refiero por lo menos desde mitad del siglo XX hacia acá, desde años 60 y 70 hacia acá, tiene que ver mucho con la manera como las personas comienzan a morir en este momento, que es un morir que ocurre en el hospital, que ocurre mediado tecnológicamente. Voy a ponerlo de esta manera, quizás con una figura que sirva para señalar el punto. Y es que hace 40, 50 años, cuando la medicina estaba, digamos, en pleno auge y su promesa con la tecnología de que nos iba a curar de todo, nos iba a salvar de todo, pues estaba en pleno auge, las personas llegaban al hospital diciendo, doctor, hágame todo lo que sea, hágale a mi papá todo, a mi mamá, no dude, hágale todo. En 50, 70 años, la ecuación se ha invertido. Hoy las personas llegan al hospital diciendo, un momentico, doctor, un momentico, mi papá no quería eso, mi mamá no quería eso, él no deseaba eso, pare un momentico y hablemos. Esa es la inversión de la ecuación. Y lo que ocurrió hace 60 años o 70 es que las personas comenzaron a morir de una manera que, voy a ponerlo con la palabra que estamos utilizando, muerte digna. Comenzaron a sentir que estaban muriendo de una forma indigna. ¿Qué es indigna? En un hospital, solos, de pronto en un pasillo, en una camilla o de pronto conectado con una cantidad de tubos sin poder decir qué querían, cómo querían. Eso fue lo que pasó hace 60, 70 años. Y eso fue lo que, digamos, puso sobre el tapete el tema sobre el morir dignamente. La mediación tecnológica, la mediación institucional y lo que muchos llaman la deshumanización del morir. Y eso está muy relacionado con el surgimiento del área en la que yo trabajo, que es la bioética. Uno de los puntos fundamentales es esto de la dignificación y la humanización del morir.
¿sí? En el mundo contemporáneo. Pero no quiero dejar de lado un asunto importante. El morir dignamente y el morir bien no está solo referido a una mediación tecnológica, sino que tenemos que pensar la pregunta de dónde surge. Es decir, ¿será que todos un día se levantan por la mañana pensando, carambas, ¿yo qué decido? ¿Sí o no? ¿Que me hagan esto en cuidado intensivo? ¿Será que yo dejo una carta como esas de las que estabas hablando con Paula? ¿Todo el mundo se lo pregunta de la misma manera? Yo creo que no, porque estamos hablando de quienes acceden a la tecnología. Hay muchas personas en nuestro país que ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a un servicio de urgencias. Entonces, a ti que te gusta tanto esto de la filosofía y la literatura, me estoy acordando del epígrafe que encontré en una novela de un autor húngaro que se llama Stephen Bizingsay. El epígrafe de ese capítulo decía, la pregunta no es si hay vida después de la muerte, la pregunta es si hay vida antes de la muerte. Y tenemos que preguntarnos si acaso morir indignamente no es solamente morir en un hospital solo, conectado con muchos tubos, sino morir indignamente también significa morir abandonado, en la pobreza, sin un servicio de salud adecuado, que le dé a uno los servicios como esos que tú estás planteando, los servicios paliativos, que son aquellos que se ofrecen cuando ya no hay posibilidades de curación, pero sí, como decía Paula, de un momento de morir con control sintomático, sin mucho dolor, acompañado con el apoyo. ¿Cuántas personas en nuestro país tienen esa posibilidad? No todas. Bueno, y de hecho sí hay un asunto al que nos llama este concepto de la muerte digna y de la eutanasia, es el respeto por la voluntad de los otros, respeto por la voluntad de las familias, de los pacientes, respeto por la intimidad de la relación médico-paciente, porque a veces, Eduardo, yo creo que todos los médicos lo hemos experimentado, y es sorpresa de ver cómo a veces las decisiones judiciales pasan por encima de un asunto que es completamente concernido y que supera, por un lado, como bien lo mencionabas, la órbita tecnológica, pero también la órbita jurídica. Es decir, esto no es algo sobre lo que debe haber un espectáculo, sino es un asunto, insisto en ese término, concernido y privado. Y ese yo creo que es el mayor llamado, ¿no? A respetar esas decisiones. Mientras te escuchaba, pensaba en dos películas. Una de ellas, Partidas, que es de Yoshiro Takita, ¿no? Que es cómo un chelista termina siendo empleado en una funeraria y termina haciendo una disposición final de los cuerpos. Se la recomiendo a los televidentes para que veamos cómo es el manejo de los cuerpos en el Japón y cómo esto tiene una ritualidad que a nosotros nos sorprendería. Y también a veces cuando uno piensa cómo en otras religiones, ¿no? Por ejemplo, el mazdeísmo, cómo en sus torres del silencio dispone los cuerpos para que sean consumidos por los buitres sin enterrarlos, con el ánimo de que la vida siga circulando y siga continuando. Y hay una, Eduardo, que es Jack, ¿no? Sobre la vida de Kevorkian, sobre lo dejo también entre comillas, su apelativo, el Doctor Muerte. Doctor Muerte, sí, correcto. La vida de Kevorkian, de Jack Kevorkian, el oficio de Jack Kevorkian, pues sin duda disparó el debate mundial sobre la eutanasia. También hay invitados ahí los televidentes a ver esa película. ¿Qué reflexión te puede suscitar la vida de una persona como Jack Kevorkian y los medios que seguramente se pueden utilizar para llevar a cabo este tipo de procedimientos? Bueno, yo creo que de nuevo, para responderte la pregunta, pongámonos en contexto. Estamos, digamos, tratando de entender este debate y esta discusión sobre la eutanasia y creo que tenemos que tomarlo como un síntoma. Hablemos del debate sobre el morir dignamente y sobre la eutanasia como un síntoma de nuestra época en la cual ya hablamos de la mediación tecnológica, pero también es una época en la cual las personas consideran que son ellas, solamente ellas, no ninguna otra persona, ninguna otra creencia, las que tienen el derecho de tomar decisiones sobre cómo vivir su vida, sobre cómo manejar su cuerpo. Estamos hablando de un mundo en el cual, tú lo sabes, la gente se hace transformaciones corporales de todo tipo y dentro de eso entra este asunto de la muerte. Hoy en día la idea sobre que yo soy el que decido sobre mi muerte, yo soy el que decido cuándo y cómo morir, es una idea bastante afianzada. Antes las personas lo que hacían era prepararse para la muerte, ¿no? Digamos que en algún sentido, antes las personas aceptaban la muerte y no sabían cuándo iba a ocurrir, pero se preparaban. Hoy en día
puestas las distancias, ocurre un poco al contrario. La gente sabe exactamente cuándo se va a morir, pero no sabe bien cómo prepararse, porque está decidido el día tal, a la hora tal, será mi eutanasia. Entonces, este es un mundo distinto. El doctor Kevorkian, me parece a mí, como muchos otros doctores que en el mundo seguramente hacen estos procedimientos, pues son profesionales médicos que han entendido o que asumen más bien que su trabajo como médicos no está solamente puesto en términos de curar, diagnosticar, rehabilitar, sino que lo han asumido seguramente como que están ayudando también en ese proceso que es el morir. Eso está sujeto a debate, por supuesto, porque entre los propios médicos hay un desacuerdo sobre si los médicos deberíamos o no deberíamos participar de una cosa como que se llama eutanasia. Hay personas que han propuesto que se podría entrenar a otros profesionales, que no sean solo médicos los que hagan ese procedimiento. Entonces, ese es un debate sobre ética médica, sobre si los médicos estamos haciendo mal o bien cuando ayudamos a alguien a morir. La historia tiene ejemplos de muchos médicos, como Hermógenes, por ejemplo, que ayudó a Séneca a morir. Entonces, digamos, ese es el punto del debate. Y hoy en día, para terminar la respuesta, tenemos que aceptar que este es un mundo que ha privilegiado la autonomía de las personas como el elemento que hace que una muerte sea digna o no sea digna, digamos, en el contexto hospitalario. Es decir, lo que hace que mi muerte sea digna es, claro, que esté acompañado y que se cumplan mis deseos, que todo pasó de acuerdo a mis valores, a mi religión, a mis creencias, a todo aquello que ha significado algo importante en mi vida. Yo trabajo en la Javeriana, es una universidad católica, y los católicos tienen una idea sobre el morir y lo que es morir bien. Habrá otras religiones, habrá otras creencias, y habrá personas que no tienen ninguna creencia, pero que tienen una idea sobre cómo quisieran morir. Muy bien, Eduardo. Pues muchas gracias por tus conceptos. Creo que ha sido muy preciso, muy interesante. Y yo no quiero despedirte sin que me respondas algo. Sé que esto daría para un programa completo, Eduardo, pero me gustaría que en breve le pudieras contar a los televidentes para qué se estudia bioética, qué es la bioética en sí y por qué es tan importante para la medicina y para el estudio del humanismo en general. La bioética es un área más o menos novedosa en el contexto de la historia de las disciplinas y las profesiones, que surge justamente a mediados del siglo XX como una respuesta, como una reacción a esos progresos, a esos avances biotecnológicos, en particular en el mundo médico, que trajeron aparejados nuevas preguntas para las cuales la filosofía tradicional no tenía respuestas, la ética médica tradicional no tenía respuestas, y entonces como que surge en un contexto de interdisciplinariedad, de consensos, de diálogo. A mí me gusta definir mucho la bioética como un espacio de encuentro donde queremos conversar sobre asuntos que no se pueden entender desde un solo ángulo. Estamos hablando de esto del morir dignamente, pero estamos hablando de problemas del inicio de la vida, sobre estas transformaciones que están ocurriendo a nivel genético, sobre lo que implica, por ejemplo, toda la medicina reproductiva que ha cambiado las relaciones parentales, sobre lo que significa toda esta discusión sobre el mejoramiento humano, que queremos tener más poderes, queremos tener niños en el futuro con ciertas características biológicas que creemos son mejores que otras, y todas estas cuestiones, pues, no sabemos bien cómo a veces asumirlas en términos de si sería deseable, aceptable, si no, si deberíamos prohibir esto. Ese tipo de preguntas están puestas ahí en bioética, en el ámbito biomédico. Pero en nuestro país la bioética no es solo el ámbito biomédico. Estamos hablando de preguntas referidas a los ecosistemas, a los animales, a cómo en el mundo de hoy la vida se volvió un bien administrable y cómo ahí tenemos que decidir eso en términos de que nuestra sociedad tiene que pensar esas cosas que no son solamente de expertos, sino que son de la sociedad completa. Creo que a eso se refiere la bioética. Muchas gracias, Eduardo, por haber aceptado esta invitación. A ti, muchas gracias. Ahí seguimos entonces pendientes de volver a conversar. Realmente muy importante esta conversación contigo, Eduardo. Y bueno, no quiero despedir el programa sin decirles dos cositas a los televidentes. Por un lado, no dejen de ver una película que se llama El Nuevo Testamento. Según la mitología griega, los dioses nos premiaron quitándonos la posibilidad de conocer la hora de nuestra muerte. Esta película
Es una distopia que nos muestra qué ocurriría en el mundo si todos supiéramos la hora de nuestra muerte. Y el último punto, quiero recomendarles la lectura de un libro de Hans Blumenberg, Tiempo de la vida y tiempo del mundo, que nos recuerda que nuestra vida no es el tiempo del mundo. Y eso se le olvida a muchos líderes políticos que creen que sin su existencia el mundo se va a acabar. Y algunas veces el narcisismo nos puede llevar a los seres humanos a creer que nuestra vida es la vida del mundo. Y es indispensable aprender a ceder la posta y a entender la muerte como un límite en el cual las voluntades anticipadas nos pueden llevar a tener una muerte digna, a tener una buena muerte y ahorrarle muchísimo dolor y mucho sufrimiento a nuestras familias. Que esté muy bien y nos vemos en una próxima emisión de Vida Conciencia.